Bueno, siendo el día y la hora consignada para el darse efecto a esta clase, la dais por iniciada. Muy buenas noches, Santiago Bacasela, que es la persona que se ha conectado. El resto de compañeros, no sé qué ha pasado, no se han conectado. Bueno, ya tenemos, de a poco se siguen conectando. Marco, muy buenas noches. Santiago, muy buenas noches. Eh, Ángel Cando, excelente, muchas gracias. Somos un grupo pequeño, pero bueno, lo importante es que demos ya el último esfuerzo. Recordemos que clases efectivas tenemos hasta el día 14 de noviembre, que finalice el módulo, que sería viernes. Tendríamos la última clase conmigo sería el día jueves 13 de noviembre, ¿no? Eh, este fin de semana vamos a tener ya la prueba parcial del segundo parcial y la vamos a habilitar hasta el domingo bueno, podemos habilitarla hasta el lunes, ¿ya? Y la prueba final, que no es más que una fusión entre la prueba del primer parcial y la prueba del segundo parcial, la haremos el día jueves, en horas de clase mismo, para que no haya ninguna queja ni ningún pretexto, digamos, de no haberla realizado. Recordemos que esas notas son importantes. Bueno, ya dado por inaugurada la clase, si quisiera conocer, si recuerdan que vimos la última clase. Para ello vamos a llamar al señor, bueno, vamos a llamar al señor Ángel Cando. Buenas noches, Ángel, esperando que haya tenido un bonito feriado, que haya compartido con su Buenas familia, noches. que haya tenido una bendecida semana, semana chiquita. Eh, Quisiera preguntarle qué recuerda de la clase anterior, qué fue del martes anterior, sería. Alicia me agarró en bajada, no me recuerdo casi nada. Bueno, vamos a... Estábamos hablando de las contravenciones de tránsito, ¿no? La próxima semana vamos a revisar ya el último tema que vienen a ser el tema de los seguros. Lo toparemos de la mejor manera posible. Vamos a hacer una actividad también. Y bueno, ¿qué recuerda usted de las contravenciones? Porque sí hemos hablado hasta el hartazgo de las contravenciones. Listen yo. Bueno, Santiago, a ver, Santiago. Era sobre las bajas de los puntos, me parece que era. En cada contravención de tránsito se catalogaba desde, me parece que era tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo grado, más o Ya, menos. Parece que era sobre eso. No sé si. Me parece que se iba de aproximadamente desde el 5 puntos menos. En la séptima contravención me parece que era de 2 puntos y medio a 1 punto y medio, algo así era lo que nos bajaban en puntaje de la licencia. sí. Bueno, vamos No a sé si ser estoy bien. precisos, ¿no? En este sentido, tenemos nuestro cuadrito de las contravenciones. Y eso es lo que estoy buscando ahorita porque vamos a seguirlo repasando. La prueba del segundo parcial va a ser contravenciones de tránsito. Quiero, quiero ser enfático en eso. Vamos a tomar las contravenciones y sobre todo tenerlas muy en cuenta, ¿no? Tener en cuenta qué es lo que tenemos qué es lo que vamos a tomar. Ser claro, ¿no? Van a ser las infracciones de tránsito. Nosotros conocemos que las infracciones, a ver, vamos a tomar una pequeña lección de una manera rápida. Vamos a ganarnos unos puntitos por ahí de participación. A ver, Santiago, ¿en qué se dividían las infracciones de tránsito?
Tenemos dos tipos de infracciones. ¿Cuáles eran? El de tránsito era en muerte culposa y tipo penal. Ya. No- el- nosotros nos vamos a dividir las infracciones de tránsito en dos, en delitos de tránsito y contravenciones de tránsito. Esos dos grupos vamos a tener. Nuevamente vamos a Así, listo, repasar. perdón. No se preocupen, nuevamente venimos de un feriado largo y bueno, vamos a repasar nuevamente esto. Las infracciones de tránsito vienen a dividirse en delitos culposos de tránsito, que podemos simplificar y decirles delitos de tránsito, y en contravenciones de tránsito. Nuevamente, las contravenciones de tránsito, las contravenciones de tránsito están divididas en contravenciones generales, que básicamente son la conducción del vehículo con llantas en mal estado, la conducción del transporte público con llantas en mal estado y conducir en estado etílico. Y las siete clases de contravenciones que tenemos desde la primera clase hasta la séptima. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a hacer un recuento. Y la única manera de hacer un recuento estando tan poquitos es leyendo. Así que, Ángel, ayúdeme dando lectura lo que podemos observar acá. Dentro de las infracciones de tránsito, vamos a dar lectura a todos los delitos culposos de tránsito. Sí, tenemos también en el WhatsApp, si es que no avanza a leer por el tema de que tal vez las letras estén muy chicas, tenemos en el WhatsApp, por favor, abra su cuadro de infracciones de tránsito y vamos a leer todo el tema de los delitos culposos de tránsito, por favor. Ahora le dicen infracciones de tránsito, delitos culposos de tránsito, tipo penal, privativa de libertad, no privativa de libertad y elementos normativos. Tipo penal, muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que la contengan. De 10 a 12 años. Revocatoria definitiva de la licencia. Responsabilidad solidaria del dueño y la operadora, civil y administrativa. Muerte culposa de 1 a 3 años. Suspensión de licencia 6 meses después de la terminada la pena y luego de cumplir la pena. De 3 a 5 años producto de alguna de las 5 acciones peligrosas. Suspensión de la licencia 6 meses después de la terminada la pena. Responsabilidad y multas para el dueño y la operadora. Muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra. De 3 a 5 años. Multas a personas natural o jurídica. Instituciones públicas en responsables solidariamente en el contratista o ejecutor de la obra. Funcionario administrador directo es sancionado penalmente. Profe, disculpe una petición que le tengo que hacer. Profe, Mil disculpas, estaba con el micrófono apagado. ¿En qué le puedo servir? lo que pasa es que estoy ahorita trabajando y no sé si me podría disculpar hoy día. No voy a estar muy presente en la clase, nada más. Pero igual voy a estar Listo, escuchando con audífonos, pero igual voy a estar medio pendiente al listo. menos. Hoy día lo que vamos es a repasar, Steven, le comento el tema de las infracciones de tránsito en general, porque la prueba del segundo parcial va a ir todo, delitos y contravenciones, todas las infracciones de tránsito, ¿Todo lo ¿sí? que es la segunda unidad o más o menos desde dónde? Infracciones de tránsito, ¿sí?
vamos a tomar todo Ya, lo profe, que discúlpeme impartimos. ya mi inexistencia. O sea, no voy a estar muy inexistente, pero voy a estar un poquito, no muy pendiente a las clases porque estoy trabajando Ya, ahorita. pero ya. Lo que vamos a hacer ahorita es revisar las infracciones del tránsito. Sí, podemos Ya, profe, leer en discúlpeme. la misma ley, como leímos la última vez, podemos leer ahí o podemos usar el cuadro. O mejor aún, lea la ley y se guía con el cuadro para que el cuadro sea una ayuda a memoria, que no puede desconfiarse tampoco del cuadro, tiene que leer la ley. Dije, Eso profe, yo voy sí, a leer todo el cuadro de infracciones porque de ley me va a hacer falta. sí, a todos, miren, créame que a todos, ese va a ser la prueba que vamos a abrirla hasta el lunes, la prueba del segundo parcial, y vamos a tener ya el examen final, lo vamos a dar el jueves en este horario. ¿Sí? Ah, ya listo, profe. Muchas Listo. gracias. Perdóneme por hoy día. No, con que usted siga la guía de lectura, que es esto, es esto, y siga pendiente clases con los audífonos, como dice, perfecto. Ángel, usted se quedó, ¿en dónde se quedó ahorita? En la del contratista. Vamos a las lesiones, por favor. ¿Está leyendo desde la página, lo que estoy compartiendo o está leyendo desde su cuadro en su dispositivo? Lo que está compartiendo, licenciado. Ya, ya, listo. Entonces, para estar más pendiente y poderle dar, dar ojos, digamos, de alguna manera. Por favor, continúe. Vamos a leer. Usted nos va a ayudar leyendo todo lo que son los delitos. Y de ahí otro compañero nos va a ayudar con las clases y vamos a ir rotando, ¿ya? Yo también les voy a ayudar con la lectura. Veo que estamos también poquitos, entonces el objetivo de esta clase va a ser un repaso general de todo lo que son las infracciones de tránsito, que no nos van a ayudar solo para dar la prueba que vamos a dar el lunes, que va a estar abierta hasta el lunes, de hecho, porque la vamos a abrir tal vez mañana, y sino para dar la prueba de la ANT, que es, que es el objetivo, es formarse para eso. Así que por favor, Ángel, continúe. Lesión, lesiones causadas por accidente de tránsito. Un cuarto de penas privativas de libertad del artículo 152. Incapacidad de 4 a 8 días, de 8 a 15 días de pena. Menos 10 puntos en la licencia. Dueño del vehículo responsable solidario en los daños civiles. Incapacidad de 9 a 30 días, de 15 a 92 días de pena. Menos 10 puntos en la licencia. Dueño del vehículo responsable solidario en los daños civiles. Incapacidad de 31 a 90 días. De 92 a 274 días de pena. Menos 10 puntos en la licencia. Dueño del vehículo responsable solidario en los daños civiles. Incapacidad de más de 90 días, de 274 días a 457 días de pena. Menos 10 puntos a la licencia. Dueño del vehículo responsable solidario en los daños civiles. Incapacidad permanente de 457 días a 638 días de pena. Menos 10 puntos a la licencia. Daño del vehículo responsable solidario en los daños civiles. Lesiones causadas por accidente de tránsito en estado de embriaguez. Todas las anteriores aumentan en un tercio. Suspensión de la licencia por la mitad de la pena de cada caso. Dueño del vehículo responsable solidario en los daños civiles. Daños materiales de 2 a 6 salarios. Multa de 2 salarios y reducción de 6 puntos a la licencia. Cubrir la responsabilidad civil con licencia suspendida. Multa de 5 salarios. Daños materiales de más de 6 salarios. Multa de 4 salarios y reducción de 9 puntos a la licencia. Cubrir la responsabilidad civil con licencia suspendida, multa de 7 salarios. Daños materiales en estado de embriaguez, de 30 a 45 días.
Las multas establecidas en cada caso aumentan en un 3%. En todos los casos, el dueño del vehículo es responsable En solidariamente un en tercio, daños. Ángel, en un tercio. Ya listo, dice. Exceso de pasajeros en transporte público de 6 a un año. Suspensión de la licencia por el mismo tiempo. Daños mecánicos previsibles en transporte público. 30 a 180 días. Suspensión de licencia por el mismo tiempo. Será responsable solidariamente la o el propietario del vehículo. Muchas gracias, Ángel. ¿Considera usted que tenemos que leer la ley para ir comprendiendo o simplemente con el cuadro ya se guía? Porque ya leímos la ley el otro día y vamos y tenemos que seguirla leyendo, no solo en clases, ¿no? Yo creo que sí, Licen, para irle comprendiendo mejor porque sí Listo, hace falta una leidita más. listo. Hagámoslo aquí porque no nos compliquemos eso. Así que bueno, tenemos el whip a la mano. A ver, tenemos aquí los materiales como consecuencia de un accidente. Lesiones causadas por accidente de tránsito, es contravenciones, daños materiales, ya hablamos. Exceso de pasajeros, estas son contravenciones, sí. Hasta acá están las contravenciones. Muerte culposa, muerte provocada, lesiones, daños materiales. Bueno, a ver, Ángel ya nos ayudó. Le voy a pedir a Santiago que nos acompañe con la lectura de la sección tercera de las contravenciones de tránsito. Sí, por favor, colabórenos con ese tema. Ya le hice. Lesión tercera. Contravención de tránsito. Artículo 383. Conducción del vehículo con llantas en mal estado. La persona que conduzca el vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en mal estado será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 15 días, disminuyendo disminución de 5 puntos a la licencia de conducir. En caso de transporte público, la pena será el doble de la prevista en el insum- inciso anterior. Además, se retradará el vehículo, se retendrá el vehículo hasta superar la causa de la infracción. Nota. Vamos, vamos a desarrollar desde igual. Solo Perdón. los artículos. Sí, solo los artículos, porque esas notas, digamos que sí nos ayudan, pero nos ayudan para otro tipo de análisis, ¿no? Ya pasamos daño, exceso de pasajeros, daños mecánicos, previsible en el transporte público. Eh, vamos a continuar con el 384, ¿sí? Ya. Por favor. Artículo Me va a ayudar 80. hasta el 386. Del Ya. 384 al 386, ¿ya? Artículo 384. Conducción del vehículo bajo efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparadas con, con las que las contenga. La persona que conduzca un vehículo bajo efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparadas que las contenga será sancionado con la reducción de 15 puntos a la licencia de conducir y, y 30 días de privación de libertad, además como medida privativa de
aprevar, aprevar el vehículo por 20, perdón, dicen, está muy pequeña la letra, no puedo distinguir bien. Eh, 24 horas, ya, sí, mil ya la disculpas. grande. Ya. Ya. Artículo 385. Conducción del vehículo en estado de embriaguez. La persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez será sancionado de acuerdo con la siguiente escala. Si el nivel de alcohol por litro de la sangre es de 0, de 0,3 a 0,08 gramos, se aplicará multa de un salario básico unificado del trabajador general, pérdida de 5 puntos en la licencia de conducir y 5 días de privación de libertad. 2. Si el nivel de alcohol por litro en la sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se aplicará una multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, pérdida de 10 puntos en la licencia de conducir y 15 días de privación de libertad. 3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera de 1,2 gramos, se aplicará la multa de 3 salarios básicos unificados del tracción de iniciales o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópicas o preparado que las contenga es cero y el nivel máximo de alcohol es de 0,1 por cada litro de sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción para el responsable será pérdida de 30 puntos en la licencia de conducir y pena privativa de libertad de 90 días. Además, en todos estos casos, como medida privativa, se aprehenderá el vehículo por 24 horas. Artículo 386. Contravención de... Ya se pasó, Licen. Sí, mil disculpas. Justo le estaba acomodando para que pueda ver. Listo. Ya. Artículo 386. Artículo 386. Contravención de tránsito de primera clase. Será sancionado con una pena de privativa de libertad de 3 días, multa de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 10 puntos en la licencia de conducir. 1. La persona que conduzca sin haber obtenido la licencia. 2. La o el conductor que falte de obra de la autoridad o agente de tránsito. 3. La o el conductor que, que con el vehículo automotor exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado establecido en el reglamento correspondiente. En caso del número 1, se aplica la reducción de puntos. El vehículo solo será devuelto cuando se cancele el valor de la multa correspondiente y las personas propietarias del vehículo serán solidarias responsables del pago de la multa. Será sancionado con 2 salarios básicos unificados del trabajador general, reducción de 10 puntos a la licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de 7 días. 1. La o el conductor que transporte pasajeros o bienes sin contar con el título habilitante correspondiente, la autoridad de frecuencia o que se realice
un servicio diferente para el que fue autorizado si además el vehículo ha sido pintado ilegalmente con el mismo color de características de los vehículos autorizados o el juzgador dispondrá de que el vehículo sea pintado con un color distinto de las unidades de transporte público y comercial, prohibirá su circulación hasta tanto que se cumpla, ¿dónde está? Perdón, se cumpla con dicho mantenimiento. El cumplimiento de esta orden solo será probado con la certificación que, para el efecto estándar, el responsable del sitio de retención vehicular Extenderá el al que, responsable. perdón, Extenderá. extenderá el responsable del sitio de retención vehicular al que se ha trasladado el vehículo no autorizado. Los perdón, costos del cambio de pintura del vehículo se estarán cargados de la persona contraventora. 2. La persona que conduzca el vehículo con licencia de categoría diferente a la exigida para el tipo de vehículo que conduce. 3. La persona que participe con los vehículos a motor en competencia en la vía pública. Listo, Santiago, muchas gracias. Estoy Ya feliz, amigo. conocimos también, ¿no? Lo que comentamos de del tema de los vehículos que estén haciendo un transporte informal, ¿no es cierto? Un transporte que no le corresponda, ¿no es cierto? Tenemos una sentencia en la Corte Constitucional que ampara el transporte en plataformas, más no el transporte que retira personas en cualquier parte del país, ¿no es cierto? Nos ampara al transporte en plataformas, más no al transporte informal. ¿Qué quiere decir? Que recoja pasajeros en la vía, ¿sí? Y hablamos aquí no solo de eso, sino de frecuencias y de rutas que no estén autorizados en el título habilitante. Eh, Tenemos también la presencia aquí de Marco Cujilema. Le vamos a solicitar que por favor dé lectura al artículo 387. Ya, listo. A ver, permítame un momentito. Listo. Ya, artículo 387. Contravenciones de tránsito de segunda clase. Serán sancionados con multa del 50% de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de conducir. Uno, la o el conductor que ocasione un accidente de tránsito del que resulten solamente daños materiales, cuyos costos sean inferiores a 2 salarios básicos unificados del trabajador en general. 2. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida, la misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito. 3. La persona adolescente mayor a 16 años que posea un permiso de conducción que requiera compañía de un adulto que posea licencia y no cumpla con lo normado. 4. La o el conductor extranjero que, habiendo ingresado legalmente al país, se encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro de las zonas de frontera. 5. La o el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que excede el número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del automotor. A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se les sancionará únicamente con la multa. Nota. Esa nota no, por favor. Ya. En la parte de la interpretación constitucional, sí. El tema de la nota no.
Por favor. Ya, ya. En caso de darse la conducta tipificada en el artículo 387, numeral 3 del COIP, el adolescente será juzgado dentro del trámite de justicia especializada en concordancia con el artículo 175 de la Constitución y será sancionado con medidas socioeducativas al, no, al tenor de los artículos 77, número 13 de la Constitución, 305, 306 y 370 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y 90 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Artículo 388. Muchas gracias. Sí, Contravenciones, por favor. Continúo. ya. Contravenciones de tránsito de tercera clase. Serán sancionados con multa equivalente al 40% de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 7.5, a ver, y reducción de 7.5 puntos en su licencia de conducir. Uno, la o el conductor que detenga o estacione en vehículos en sitios o zonas que entrañen peligro, tales como zonas de seguridad, curvas, puentes, ingreso y salida de los mismos, túneles, así como el ingreso y salida de estos, zonas estrechas de poca visibilidad, cruce de caminos, cambio de resante, pendientes o paso a desnivel, sin tomar las medidas de seguridad señaladas en los reglamentos. 2. La o el conductor que con un vehículo automotor o con los bienes que transporta cause daños o deterioro a la superficie de la vía pública. 3. La o el conductor que derrame en la vía pública sustancias o materiales deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. 4. La o el conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en vehículos no acondicionados para el efecto o sin el permiso de la autoridad competente. Y las o los conductores no profesionales que realicen esta actividad con un vehículo calificado para el efecto. 5. La persona que construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la calzada de las vías sin previa autorización o inobservando las disposiciones de los respectivos reglamentos. 6. Las personas que roturen o dañen las vías de circulación vehicular sin la respectiva autorización, dejen escombros o no retiren los desperdicios de la vía pública luego de terminadas las obras. 7. La o el conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los estribos o pisaderas, baldes de camionetas, parachoques o colgados de las carrocerías de los vehículos. 8. La o el conductor que transporte público, comercial o independiente que realiza el servicio de transporte de pasajeros y carga en cuyo vehículo no porte las franjas retroreflectivas previstas en los reglamentos de tránsito. 9. La o el conductor de transporte público o comercial que se niegue a brindar el servicio. A los o las ciclistas y peatones en los casos que correspondan se les sancionará únicamente con la multa. Artículo 389. Marco, ¿desea seguir? Vamos, va dos. Si desea, continúa, si no, para darle la palabra a otro compañero. Lea este más y le vamos a dar la palabra también a otro compañero. ¿Listo? Ya, ok. Listo. Ya, ok. Artículo 389. Contravenciones de tránsito de cuarta clase. Serán sancionados con multa equivalente al 30% de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 6 puntos en su licencia de conducir. 1. La o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito o que no respete las señales manuales de dichos agentes. En general, toda señalización colocada en las vías públicas, tales como semáforos, pare, cede el paso, cruce o preferencia de vías. 2. La persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos, tales como curvas, puentes, túneles, al coronar una cuesta o contraviniendo expresas normas reglamentarias o de señalización. 3. La o el conductor que altere la circulación y la seguridad del tránsito vehicular
por colocar obstáculos en la vía sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos correspondientes. 4. Las o los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten elementos distintivos y luces especiales de parqueo, que reglamentariamente deben ser utilizadas en las paradas para embarcar o desembarcar estudiantes. 5. La o el conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de tránsito. 6. La o el conductor que con un vehículo automotor exceda dentro de un rango moderado los límites de velocidad permitidos, de conformidad con los reglamentos de tránsito correspondientes. 7. La o el conductor que conduzca un vehículo a motor que no cumpla las normas y condiciones técnico-mecánicas adecuadas conforme lo establezcan los reglamentos de tránsito respectivos, debiendo además retenerse el vehículo hasta que supere la causa de la infracción. 8. La o el conductor profesional que sin autorización preste servicios de transporte público, comercial o por cuenta propia fuera del ámbito geográfico de prestación autorizada en el título habilitante correspondiente. Se exceptúa el conductor de taxi freteado o de transporte mixto freteado que excepcionalmente transporte pasajeros fuera del ámbito de operación, quedando prohibido establecer rutas y frecuencias. 9. La o el propietario de un automotor de servicio público, comercial o privado que confíe su conducción a personas no autorizadas. 10. La o el conductor que transporte carga sin colocar en los extremos sobresalientes de la misma banderines rojos en el día o luces en la noche, de acuerdo con lo establecido en los reglamentos de tránsito o sin observar los requisitos exigidos en los mismos. 11. La o el conductor y los acompañantes, en caso de haberlos de motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones que no utilicen adecuadamente casco de seguridad, homologados de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito, o que en la noche, no utilicen prendas visibles. Ya me perdí. O que en la noche no utilicen prendas visibles retroreflectivas. 12. La persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación correspondientes o con las placas alteradas u ocultas y de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito. Si el automotor es nuevo, el conductor o propietario tendrá un plazo máximo de 30 días para obtener la documentación correspondiente. A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se les sancionará únicamente con la multa. Muchas gracias, Marco. Espero que este repaso que estamos teniendo nos sirva para, sobre todo para ir conociendo, porque esto no es solo que lo hacemos por pasar la materia. Esto tenemos que estar siempre al pendiente, porque puede llegar el momento donde que vayan a modificar tal o cual norma y nos vaya a afectar en nuestro trabajo. Entonces, primero, estar informado, siempre estar pendiente de las noticias y segundo, siempre ir repasando la normativa de tránsito, sobre todo el tema de infracciones, porque es ya el tema operativo, es lo que nos afecta como conductores. Y bueno, vamos, tal vez vamos a darle la palabra a Ángel ahorita para que nos ayude con las contravenciones de quinta, sexta y séptima clase. Y por favor, el tema de Santiago, Marco y Steven, por favor, ir siguiendo la lectura. Es muy importante porque hay que aprovechar este tiempo, ¿no? Hay que aprovechar que no sean tiempo muerto, sino que sea un repaso general. Por favor, Ángel, tiene la palabra. Listo, Alicia. En artículo 390, contravenciones de tránsito de quinta clase. Serán sancionados con multa equivalente al 15% de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 4 puntos
4.5 puntos en la licencia de conducir. 1. La o el conductor que al descender por una pendiente apague el motor de su vehículo. 2. La o el conductor que realice cualquier acción ilícita para evadir el pago de los peajes en los sitios legales establecidos. 3. La o el conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la vía normal de circulación, siempre que la respectiva señalización esté clara y visible. 4. La o el conductor de un vehículo a diésel cuyo tubo de escape no esté instalado de conformidad con los reglamentos de tránsito. 5. La o el propietario o conductor de un vehículo automotor que en caso de emergencia o calamidad pública luego de ser requerido, se niegue a prestar la ayuda solicitada. 6. La o el conductor de vehículo a motor que ante las señales de alarma o toque de sirena de un vehículo de emergencia no deje la vía libre. 7. La o el conductor que tenga o estacione un vehículo automotor en lugares no permitidos para dejar o recoger pasajeros o carga, o por cualquier otro motivo. 8. La o el conductor que estacione el vehículo automotor en cualquier tipo de vía sin tomar las precauciones reglament- reglamentariamente prevista para evitar un accidente de tránsito o lo deje abandonado en la vía pública. 9. La o el conductor de un taxi que no utilice el taxímetro las 24 horas, altere su funcionamiento o no lo ubique en un lugar visible del usuario. 10. La o el conductor de un vehículo automotor que tenga, según los reglamentos de tránsito, la obligación de contar con cinturones de seguridad y no exija el uso del mismo a sus usuarios o acompañantes. 11. La o el conductor que haga cambio brusco o indebido de carril. 12. La o el conductor de un vehículo de transporte público masivo de pasajeros que cargue combustible cuando se encuentre prestando el servicio de transporte. 13. La o el conductor que lleve en sus brazos o en sitios no adecuados a personas, animales u objetos. 14. La o el conductor que conduzca un vehículo sin luces, en mal estado de funcionamiento, no realice el cambio de las mismas en las horas y circunstancias que establece los reglamentos de tránsito y no o no utilice las luces direccionales luminosas antes de efectuar un viraje o estacionamiento. En la 15 se quedó. La- listo, listo. 16. La o el conductor de vehículo de propiedad del sector No, público no, o ecuatoriano. sea, la 15 le faltó, o sea, le tocaba la 15. Por eso Ahí está, listo. La o el conductor de que adelante a un vehículo de transporte escolar mientras este se encuentre estacionado en lugar autorizado para tal efecto y sus pasajeros estén embarcando o desembarcando. 16. La o el conductor de vehículo de propiedad del sector público ecuatoriano que conduzca el vehículo oficial fuera de las horas de oficina, sin portar el respectivo salvoconducto. 17. La o el conductor de vehículo de transporte público masivo que se niegue a transportar a los ciclistas con sus bicicletas, siempre que el vehículo cuente con las facilidades para transportarlas. 18. La o el conductor que no respete el derecho preferente de los ciclistas en los desvíos, avenidas y carreteras, cruce de caminos, intersecciones o señalizadas y ciclovías. 19. La o el conductor que invada con su vehículo circulando o estacionándose las vías asignadas para el uso exclusivo de los ciclistas. 20. La o el conductor de motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar o cuadrones que transporte un número de personas superior a la capacidad permitida, de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito.
21. La persona que altere la circulación y la seguridad peatonal por colocar obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos correspondientes. 22. La o el conductor que deje en el interior del vehículo a niños o niñas solos, sin supervisión de una persona adulta. Al lado, los ciclistas y peatones en casos que correspondan se los sancionará únicamente con la multa. Nos va a ayudar, como le dije, quinta, sexta y séptima clase. El tema es que estamos poquitos y por eso nos toca un poco la lectura. Les recomiendo un vasito de agua porque sí es algo necesario esto de la lectura. No podemos descuidar esta lectura. Siga, por favor, Ángel. Listo, le en el artículo 390. Sí, y el 391 que son la sexta y la séptima clase. ¿Qué digo? Ah, no, esto ya leímos, ¿no? Sexta, claro. Conductor que deje niñas, ¿no? Niñas y niños. Sí, es Sí, contravenciones de sexta y de séptima, que era lo que nos está también faltando de conocer. artículo 391. Contravenciones de tránsito de sexta clase serán sancionados con multa equivalente al 10% de un salario básico unificado del trabajador general y reducción de 3 puntos en la licencia de conducir. 1. La o el conductor de un vehículo automotor que circule contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de tránsito y demás disposiciones aplicables relacionadas con la emanación de gases. 2. La persona que no conduzca su vehículo por la derecha en las vías de doble dirección. 3. La o el conductor que invada con su vehículo las vías exclusivas asignadas a los buses de transporte rápido. 4. La o el conductor de un vehículo automotor que no lleve en el mismo un botiquín de primeros auxilios equipado y un extintor de incendios cargado y funcionando, de conformidad con los establecido en los reglamentos de tránsito. 5. La o el conductor que estacione un vehículo en los sitios prohibidos por la ley o los reglamentos de tránsito o que sin derecho estacione su vehículo en los espacios destinados a uso exclusivo de personas con discapacidad o mujeres embarazadas, o estacione su vehículo obstaculizando rampas de acceso para discapacitados, puertas de garaje o zonas de circulación peatonal. En caso que el conductor no se encuentre en el vehículo, este será trasladado a uno de los sitios de retención vehicular. 6. La persona que obstaculice el tránsito vehicular al quedarse sin combustible. 7. La o el conductor de un vehículo automotor particular que transporte a niños sin la correspondiente seguridad, de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito. 8. La o el conductor que no detenga el vehículo antes de cruzar una línea férrea de buses de transporte rápido en vías exclusivas o similares. 9. La persona que conduzca o instale sin autorización del organismo competente en los vehículos particulares o públicos sirenas o balizas de cualquier tipo, en cuyo caso, además de la sanción prevista en el presente artículo, que se realizará las balizas o sirenas del vehículo. 10. La o el conductor que en caso 10. La o el conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no coloque adecuadamente los triángulos de seguridad conforme lo establecido en los reglamentos de tránsito. 11. La persona que conduzca un vehículo con vidrios con películas antisolares oscuras, polarizados o cualquier tipo de adhesivo que impida la visibilidad del
conductor, excepto las autoridades en el reglamento correspondiente o cuyo polarizado de origen sea de fábrica. 2. El o el conductor que utilice el teléfono celular mientras conduce y no haga uso del dispositivo homologado de manos libres. 3. El o el conductor de transporte público de servicio masivo que incumpla las tarifas preferenciales fijadas por la ley en beneficio de los niños, estudiantes, personas adultas mayores de 65 años de edad y personas con discapacidades especiales. 14. El o el conductor que no encienda las luces del vehículo en horas de la noche o conduzca en sitios oscuros, como túneles con las luces apagadas. 15. La o el conductor 15. La o el conductor, controlador o ayudante de transporte público o comercial que maltrate de obra o de palabra a los usuarios. 16. La persona que sin permiso de la autoridad de transporte competente realice actividades o competencias deportivas en las vías públicas con vehículos de tracción humana o animal. 17. La o el propietario de mecánicas, estaciones de servicio, talleres de bicicletas, motocicletas y de locales de reparación o adecuación de vehículos en general, que preste sus servicios en la vía pública. 18. La o el propietario del vehículo de servicio público, comercial o privado, que instale en su vehículo equipos de video o televisión en sitios que puedan provocar la distracción del conductor. 19. La o el conductor de un vehículo que preste servicio de transporte urbano, que circule en las puertas abiertas. 20. La o el conductor de vehículos pesados que circule por zonas restringidas sin perjuicio de que se cumpla con lo establecido en las ordenanzas municipales. 21. La persona que conduzca un vehículo automotor sin portar su licencia de conducir. Y de igual manera tenemos, ¿no? La previsión de ley que a los ciclistas y peatones se les sancionará únicamente con la multa porque al ellos no tener licencia de conducir no puede afectar su puntaje, ¿no? Y así lo tengan, ¿no? No está dentro del vehículo. Entonces, ciclistas y peatones serán sancionados únicamente con la multa. Y bueno, Ángel, démosle la oportunidad también a Santiago para que nos ayude. Sí, yo sé que es un poco extenso, pero es necesario. Es necesario tener en cuenta muy bien esto, el tema de las contravenciones, infracciones y contravenciones en general. Así que le invitamos a Santiago, por favor, para que nos ayude con la lectura de las contravenciones de tránsito de séptima clase. Ya, ya listo. Artículo 392. Contravenciones de tránsito de séptima clase. Será sancionado con la multa equivalente a 5, perdón, 5% de un salario básico unificado del trabajador general. Reducción de un punto, 5 puntos en su licencia de conducir. La o el conductor que use inadecuadamente y reiteranda- reiteradamente la bocina u otros dispositivos sonoros contraveniendo las normas previstas en el reglamento de tránsito y además normas aplicables referentes a la emisión de ruido. La o el conductor de transporte público de servicio masivo de personas y comerciales cuyo vehículo circule sin distintivos e identificaciones reglamentarios sobre el tipo de servicios que preste la unidad que conduce. La, la persona con discapacidad que conduzca un vehículo adaptado a su discapacidad sin la identificación o distintivo correspondiente. La o el conductor de un vehículo de servicio público que no respete
la lista de pasajeros cuando se trate de transporte público interprovincial o internacional, perdón. La o el conductor que no tenga la distancia prudente de seguimiento de conformidad con los reglamentos de tránsito. La o el conductor que no utilice el cinturón de seguridad. La o el conductor de un vehículo de transporte público comercial que no ponga a disposición de los pasajeros recipientes o fundas de recolectoras de basuras o desechos. 8. La o el peatón que en las vías públicas no transite por las aceras o sitios de seguridad distin- distinti- destinados para el efecto. La o el peatón que ante las señales de alarma o toque de sirena de un vehículo de emergencia no deje la vía libre. Las, las personas que desde el interior de un vehículo arrojen a la vía pública desechos que contaminen el ambiente. La, la persona que ejerza actividades comerciales o de servicios sobre las zonas de seguridad peatonal o calzadas. La o ciclista, la o el ciclista o un motociclista que circule por sitios en los que no le esté permitido. La o el comprador de un vehículo automotor que no registre en el organismo de tránsito correspondiente el traspaso del dominio del bien dentro del plazo de 30 días, contando a partir de la fecha del respectivo contrato. La o el ciclista y conductor de vehículos de tracción animal que no respete las señalizaciones reglamentarias respectivas. La o el propietario de un vehículo in- inis- instatable instale luces, faros o neblineros en sitios prohibidos del automotor sin la respectiva autorización. O a los ciclistas, a, a las o a los ciclistas peatones en caso de corresponder, se les sancionará únicamente con la multa. Listo, Santiago, muchas gracias. Como podemos ver, eh, esto va de más a menos, ¿no? El tema de infracciones de tránsito va de más a menos. Desde aquí, desde el 393, pues ya son infracciones en general, no nos compete en materia de tránsito, pero esto va de más a menos. ¿A qué me refiero de más a menos? Va desde la mayor gravedad en los delitos de tránsito hasta el menos, ¿no? Que puede ser la instalación de las luces, que es el último, ¿no es cierto? Puede ser el tema de que no pusimos una funda a disposición de nuestros pasajeros, y etcétera, ¿no? Hay cosas que no saber usar las luces en los lugares adecuados, y eso ya va de la mano con la experticia que vayamos adquiriendo con el tiempo, ¿no es cierto? Em, Ahora, al momento, bueno, tenemos la participación de alguien más. Mauricio Urgiles se ha conectado a clases. Bueno, y es perfecto porque, dado una vez más lectura al tema de las infracciones y contravenciones de tránsito, en este momento voy a cargar un foro. Vamos a tener el tiempo necesario para hacer el foro. Tenemos media hora más de clases, más o menos, 25 minutos. No se van a desconectar, no nos vamos a desconectar de clases. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Vamos a efectuar un foro. Permítanme un momento. ¿De qué va a tratar el foro? De todas las infracciones de tránsito. Si ustedes quieren añadir el cuadro que hemos realizado en clases,
y copiarlo de alguna manera, porque vamos a tener que escribir, vamos a tener que redactar. Y si lo quieren pasar de poco, de más a menos, encantado de la vida. Pero el foro va a tratar sobre explicar todas las infracciones de tránsito, empezando desde la distinción de las infracciones, ¿no? Que tenemos delitos y contravenciones. Entonces, eso es lo que vamos a plasmar este momento en la plataforma. ¿Tenemos alguna duda? Listen, estaba diciendo que podemos subir el cuadro. O sea, no. Vamos a explicarlo. Si quieren explicar el cuadro, pues encantado de la vida, o si no, lo sacamos de la misma ley. Ya. Así que bueno, vamos a ir desarrollando esto. En la parte final, digamos, vamos a añadir este pequeño foro. ¿Alguna duda sobre la actividad que vamos a realizar en este momento? No se me abre todavía, Liz. Claro. Dicen, disculpen, ¿en qué parte del foro? Ya, lo estoy cargando. Sí, mil disculpas. Se me Ok, borró. Ya, enfoques en distinguir delitos.
Opciones y todo. Ya. Ahora bien, lo ideal sería terminar hasta que se termine la hora. Si lo logramos en buena hora, viendo cuántos terminan, ¿no es cierto? Viendo cuántos terminan. Ahí, no sé si pueden ya visualizarlo. Si tenemos alguna duda, si es que desean subir el, el cuadro que hemos venido desarrollando en clases, pueden subirlo como archivo adjunto, si es que así lo tienen en, en su, en su dispositivo, ¿no? Y si tenemos alguna duda, me la hacen saber. Primero, bueno, quisiera que me cuenten si es que ya se visualiza el foro. Licen, ¿en qué parte está el foro? Porque yo estoy en la última que dice comportamiento de los usuarios en las vías, todo eso, pero no. Ya, a ver. Refresquémosle la pantalla. Debe haber un tema que diga infracciones de tránsito. Sí, ya está leasing. Y de ahí, Ya, ahí vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar en estos pocos minutos. Vamos a tener hasta el día de mañana para ir desarrollando esto. Pero sí me gustaría que lo hagan en estos minutitos que tenemos últimos de la clase, ¿no? Es más, bueno, detengamos la grabación.